Muy buenos días, respetables hermanos, hermanas, amigos y amigas en el Señor. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos, hoy que es el Día del Señor, día de alabanza a Él, día de honra y gloria a Él y día de edificación también para nosotros, para que continuamente crezcamos en gracia y conocimiento de la bella palabra de nuestro Dios. Estamos en la última parte que corresponde a este tema sobre el llamamiento de Abraham a Canaán, basado en Génesis capítulo 12. Hoy vamos a ver la séptima lección. Y esta séptima lección es la parte conclusiva que estaremos presentando. En la lección que daré a la hora del sermón comenzaremos otro tema muy interesante, siempre con la misma cadena en relación al patriarca Abraham. Lo último que decía es que el desarrollo de la fe es como el desarrollo de los músculos físicos. Recuerden que estamos estudiando el ejemplo que tenemos en Abraham de fe y que la única manera en que los músculos pueden crecer es ejercitándonos con algo pesado o con algo dificultoso, y la única manera, decíamos, en que los músculos espirituales de la fe crecen es precisamente ejercitándonos en situaciones difíciles de la vida. Ya decía también que algunas personas desarrollan una fe fuerte en un corto periodo de tiempo, contrario a que a la mayoría de nosotros, como sucedió en el caso de Abraham, nos toma muchos años y muchas luchas para desarrollar una fe lo suficientemente fuerte como para protegernos como contra un escudo, contra los dardos de la fe, como dice la palabra de Dios, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Bueno, habiendo hecho este ligero resumen, voy a continuar diciendo lo siguiente, que la tentación a mentir para salvar su vida fue una realidad en el caso de Abraham. No solo quedó en la condición de tentación, sino que pasó a la condición de la realización. El patriarca dejó Canaán para alejarse del problema del hambre. No importa qué tan grave era, ni cuánto tiempo duró esta hambruna, en cierto sentido huyó de un problema para ir a uno peor. Y yo puedo decir lo siguiente, que cada vez que un individuo intenta huir de una prueba, negándose a hacerle frente, otras pruebas buscarán la manera de asomarse. Y muchas veces estas pruebas serán todavía mucho más difíciles. En vista de que aquí no se hace mención de que Abraham llevara este asunto al Señor, probablemente escuchó el consejo de viajeros que le hablaron de una abundancia de alimentos en Egipto. A medida que se acercaba a Egipto, fue vencido por el miedo, porque no hay cosa más terrible cuando se tiene miedo. Porque él también se enteró de que los egipcios estaban aprovechándose de los extranjeros de tierras lejanas, a quienes mataban y a quienes les robaban sus mujeres.
Entonces podemos ver que esta es la razón por la que Abraham decidió presentar a Sara a los egipcios como su hermana. Si bien era una verdad a medias, tenemos que comprender lo que sucedió. La Escritura nos dice que de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Chur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo a Abraham de Sara, su mujer es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Esto lo tenemos en los versos 1 y 2 del capítulo 20. Y luego, pasando al verso 12, dice, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Y la tomé por mujer. Y luego pasando al verso 18, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Entonces, podemos ver que fue un engaño deliberado y un ardid despreciable que podría haber evitado el nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa de Dios. Además, reveló la actitud egocéntrica del patriarca. Ya hemos visto en clases pasadas cómo es que el egocentrismo, casi en forma general podemos decir que es muy dañino. No siendo capaz de amar, de cuidar, de proteger a su mujer a toda costa, como nos lo presenta el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Efesios, los versos 25 al 29, porque miren, claro, en este tiempo no estaba en vigencia la ley en Cristo Jesús, los preceptos bajo Cristo Jesús, pero las aplicaciones matrimoniales siempre han sido de índole general. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Amén. Esta situación que vemos acá fue totalmente nula en el patriarca Abraham en relación al cuidado que debía haber manifestado en relación a su esposa Sara. Abraham expresó su preocupación principal. ¿Cuál fue esa preocupación principal de Abraham? Él dice, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma independientemente de lo que pueda pasarte a ti. O sea, en el lenguaje bucólico salvadoreño podemos decir, Abraham estaba librando su propio cacaste. O sea, el egocentrismo de Abraham fue notorio. No quiso enfrentar la situación que se tendría que dar en relación a cuidar de su esposa como debía haber sido. En vista de que Sara no tenía a su padre vivo, y Abraham dijo que su hermano, las costumbres, que era su hermano, ¿verdad? Las costumbres del mundo antiguo requerían
que cualquier persona que la tomara como esposa le pagara un precio al patriarca por la novia. En nuestra cultura salvadoreña, en muchas décadas pasadas, se llegó a tener cierto costumbrismo que el hermano mayor tenía cierta prioridad sobre los hermanos menores. Yo recuerdo una vez que, hablando de mis años como siempre de niñez, siempre les digo que ya un hombre viejo tiene que hablar de muchas cosas que le han pasado. Y recuerdo que tendría quizás unos 10, 11 años, era el tiempo vacacional y que pasábamos desde fines de octubre, noviembre, diciembre y hasta mediados de enero en vacación. Y entonces mi madre le encargó a mi hermano mayor que pues nos dejara tareas. Él era profesor. Entonces nos dejó las tareas a mi hermano anterior y yo, y evidentemente no las hicimos. Mi mamá le dijo, si no las hacen, te doy la orden que los castigues. Y evidentemente, como no las hicimos, tomó el cincho le decimos aquí a lo que en otras culturas se le llama cinto, y dijo, ahora, miren qué cosa más chistosa, pero a la vez de cólera. Ahora me voy a desquitar todo lo que ustedes me han hecho conmigo. O sea, que aplicó un castigo mal aplicado. ¿Ve? Porque no fue realmente por la orden que mi madre le había dado como hermano mayor, sino porque como hermanos menores hacíamos travesuras y él aplicó esa mala disciplina. Pues esta cultura en aquellos tiempos del patriarca Abraham sí era muy notoria, que una vez que el padre faltara, el hijo mayor tenía todos los derechos, es decir, que pasaba a tomar el lugar de su padre. Entonces, como vemos, esta fue otra motivación para el acto egoísta y engañoso de Abraham. En primer lugar, la vida de Abraham sería perdonada. Fíjense bien, claro, con este engaño su vida le iba a ser perdonada. Segundo, él se enriquecería con la transacción. Claro, a él le correspondía la dote. ¿Ve? De hecho, es exactamente porque supuestamente Faraón se iba a quedar con Sara, ¿verdad? De hecho, es exactamente lo que sucedió cuando el Faraón llevó a Sara a su harén. Le pagó al patriarca con ovejas, vacas, asnos, camellos y esclavos. Imagínense, no estamos diciendo... Vamos a trasladarlo, me voy a remontar a cuando este país tenía su propia moneda. Lamentablemente nos la quitaron. Yo lamento eso toda la vida, porque todo el resto de Centroamérica mantiene hasta el día de ahora su propia moneda. Y hablemos de que la dote en aquel tiempo hubiera sido de 500 colones, era plata, hermanos y hermanas, era plata. No digamos si hubiesen sido 1000 colones. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Le pagó al patriarca con esta dote y para Abraham feliz. Él ya tenía dinero y mucho más rico se hizo al recibir este dinero. Cuando sobre su casa vinieron las plagas y Faraón se dio cuenta de que había sido engañado, reprendió a Abraham por su deshonestidad y lo expulsó de Egipto. O sea, como quien dice, lo expatrió,
lo sacó pues de esa tierra bendecida. Entonces, el orgullo de Abraham tuvo que haber sufrido un duro golpe cuando fue expuesto como un hipócrita egoísta y reprendido como mentiroso por un rey pagano. No hay cosa más dura. Es como que si de repente algún incrédulo de aquí donde estamos residiendo viniera y nos reprendiera a nosotros, los hijos de Dios. Aquí se ve esta situación: un rey incrédulo está reprendiendo a Abraham precisamente por su actitud hipócrita y egoísta, por su mentira que estaba ejecutando. Fue un episodio doloroso, sin embargo, evidentemente fue necesario para enseñarle al futuro padre de los fieles a que aprendiera a confiar verdaderamente en el Señor y no en sus propios trucos, no en sus propias artimañas, no en su propia manera de conducirse. Relatos como el presente a menudo han sido una vergüenza para personas de fe. Tenemos, o tendemos, mejor dicho, a poner a los héroes en un alto pedestal, y qué bueno que a un héroe de la fe se le ponga en un alto pedestal. A mí, como siervo de Dios que soy, me agrada que hablen en bien de mí, en el sentido de la obra del Señor. Debe ser así. Peor sería de que hablen en mal de mí en relación a la obra del Señor o en relación a mi persona. En el aspecto de la moralidad, no digamos en el aspecto de la espiritualidad. Entonces, tendemos a poner a los héroes en un alto pedestal como que si fueran caballeros medievales. Yo no sé si usted ha oído sobre los caballeros medievales. Estos eran quizás superiores a Superman o a Tarzán. Eran hombres que intachables, lo mejor de lo mejor, sin ningún tipo de grietas espirituales en su brillante armadura. Sin embargo, la Biblia es sincera acerca de los pecados de aquellos a quienes el Señor ha llamado a ser sus siervos. Y le doy varios ejemplos. Nunca pasa por alto sus fallas. Nunca pasa por alto sus fallas. Leemos acerca de las debilidades de Moisés. Moisés tuvo varias debilidades. Por ejemplo, cuando asesinó a aquel capataz que estaba tratando mal a su compatriota, que fue lo justo, podríamos decir que hizo, que no soportó, pero no tuvo que haber procedido así. Cuando le desobedeció al Señor de la orden para que la roca produjera agua. Y así hay una diversidad de situaciones en relación a la vida de Moisés. Sin embargo, Moisés siguió siendo Moisés. Moisés tiene un honor y yo lo respeto. Y debemos respetarlo por ese honor que tiene Moisés. Tenemos el caso de David, un hombre que el pueblo judío, imagínense que el honor que daba, y hablando del linaje, por cierto, el miércoles voy a dar un estudio sobre la genealogía del Señor Jesucristo y voy a hablar mucho sobre el linaje de David. El linaje de nuestro Señor Jesús se menciona en relación a David, pero David tuvo situaciones oscuras, ese hecho del adulterio en que cayó. Sin embargo, David siguió adelante, se arrepintió, se levantó. Ahí tenemos el caso de Salomón, que estoy viéndolo en el libro de Eclesiastés, y que va a llegar un momento
en que voy a tomar el punto nefasto de Salomón cuando se entregó a los ídolos, se entregó a esa corrupción tan degradada que nos presenta el capítulo 11 del primer libro de Reyes. Y tenemos el caso de los apóstoles. El caso de los apóstoles no es la excepción. Pedro, quien estaba dispuesto a dar su vida por el Señor, el Señor mismo le dice: no, Pedro, antes que el gallo cante tú me habrás negado 3 veces. ¿Ve? Y así, si nos centramos al análisis de los puntos negros humanamente hablando de las personas, estamos perdidos. Si se centrara a hablar de mi vida de pecado, estamos perdidos. El hecho, pues, de que la Biblia registra las fortalezas y debilidades de los personajes bíblicos, en realidad da crédito a sus relatos. La palabra de Dios no da una visión, por decirlo así, unidimensional del hombre que minimiza o que elimina sus pecados y defectos. La Biblia, hermanos, no oculta, nunca en ningún momento oculta, ni ocultó, hablemos en tiempo pasado, los pecados de los grandes hombres de la palabra que se nos presentan, los grandes héroes de la Biblia. Ahí tenemos el caso de Noé, que no se ocultó su borrachera, que hubo consecuencias de esa borrachera, ya las sabemos, las hemos estudiado, pero la Biblia nos lo dice. No es el punto aquello de que el ser humano corrupto se sabe de su vida disoluta y luego se da a conocer este punto negro de su vida, y lo primero que hace es negar el hombre común, el hombre corriente. Paga abogados, 3, 4, 5 abogados de acuerdo a sus posibilidades económicas, para que se desmienta su nefasto pecado que ha cometido. Bueno, además, las Escrituras presentan un retrato honesto de los pecados de los personajes bíblicos para servir como advertencia a las personas de fe en cada generación. El pueblo de Dios a veces se llena de mucha confianza, pensando que son muy fuertes o pensando que son muy espirituales como para caer en la tentación y como para caer esclavos de un pecado grave. En Mateo capítulo 26, cuando los discípulos oyeron a Jesús decir: uno de vosotros me va a entregar, todos negaron que podrían ser culpables de tal acto. Y miren lo que dice: y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Pedro, uno de los principales apóstoles, le declaró al Señor: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pero Jesús le respondió: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Por último, Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Todo esto usted lo puede consultar en el capítulo 26 de Mateo. A menudo se pasa por alto que todos los discípulos dijeron lo mismo. Ahí lo vemos en el verso 35 de Mateo 26. Entonces, ¿qué podemos decir de todo esto? El objetivo por el que se habla del relato del fracaso por parte de los discípulos que habían estado con Jesús durante 3 años y medio
es que el pueblo de Dios jamás, óigase bien, el pueblo de Dios jamás debe subestimar el poder de la tentación. Nunca se debe de subestimar el poder de la tentación. Nadie es inmune a sus garras. Hay que entenderlo correctamente esto, así de esta manera. Por eso es que nosotros, espiritualmente hablando, nunca nos debemos de gozar del pecado de nadie, porque realmente tenemos que entender que la situación de la tentación puede llegarnos a nosotros y no solo quedar en la condición de la tentación, sino pasar a la condición de la acción. Una advertencia similar fue dada por el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto, que tal vez pensaron que no podían sucumbir a la tentación porque ellos estaban gloriándose en sus dones espirituales. Por el contrario, el apóstol enfatizó que estaban lejos de ser espirituales. Él les dice que eran carnales, les dice que eran simples niños en Cristo, de manera que yo les dice, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, las contiendas y disensiones exhibidas en medio de ellos evidenciaban precisamente su inmadurez espiritual. Miren lo que les dice en el capítulo 3, versos 2 y 3 de 1 Corintios. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces, ellos estaban engreídos, así como el pavo real, pero al fin y al cabo el pavo real es animal. Y lo hace se ha dicho que cuando él extiende ese plumaje tan bello, tan hermoso, es porque quiere atraer al macho. Dice, estaban engreídos y envanecidos unos contra otros. Miren lo que sigue diciendo en el capítulo 4. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en vosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. 1 Corintios 4:6. El apóstol Pablo exhortó a estos hijos de Dios a recordar lo que les había sucedido a sus padres espirituales, donde les dice, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. 1 Corintios 10, 1 y 2. Sostuvo que todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebieron de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. 1 Corintios 10, 3 y 4. El apóstol Pablo luego amonestó a los corintios, recordándoles de la desaprobación del Señor para con los israelitas. Dijo de la siguiente manera en los versos 5 y 6. Noten que es un solo hilo que se presenta acá. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros,
para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El apóstol advirtió a los corintios a no emular, o sea, a no imitar a los israelitas en el desierto. Y fue en este contexto que les enseñó a los cristianos a estar firmes para que ninguno caiga. Dice el verso 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Noten, el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, es una posibilidad que se da en nosotros y debemos de considerarla y nunca subestimarla. Termino diciendo esto, y es el fin pues de este capítulo, cuando Abraham emigró hacia Canaán y todos los episodios que se dieron en esta migración, y vamos a seguir hablando sobre ello en el siguiente capítulo. El pecado de Abraham es un ejemplo negativo para nosotros hoy. Evidentemente, ningún pecado es positivo, eso es lógico. Evidentemente, ningún pecado hay que seguirlo. Evidentemente, ningún pecado hay que practicarlo. En esencia, la palabra de Dios nos está diciendo, no seas egoísta, teniendo, o mejor dicho, yo puedo decir tejiendo, una red de mentiras, una red de engaños, con el fin de salvarte a ti mismo, sin tener en cuenta a otros, a los que debes amar, a los que debes apreciar y a los que debes proteger. Amén. Esa es la realidad que aquí se nos presenta claramente y aprendemos mucho. Yo no he hablado en ningún momento en el sentido de subestimar a la persona del patriarca Abraham, porque insensato sería, pues nuestro Dios le da un honor especial a Abraham. Y fíjense bien lo siguiente, que en el caso de Lázaro y el rico, dice que el mendigo, ¿dónde estaba? En el seno de Abraham. Imagínense el honor que tiene pues el hecho de ese lugar tan especial para Abraham. Que Dios bendiga su bendita palabra y que aprovechemos lo mejor para cada uno de nosotros. Oremos. Padre Celestial, gracias infinitas por este mensaje tan valioso, por lo que aprendemos de los hombres de Dios que con sus defectos, con sus pecados en los cuales cayeron, nosotros aprendemos a no cometer tales situaciones y nunca gloriarnos en ningún momento de nosotros mismos, sino que siempre reconocer nuestras debilidades, reconocer que somos pecadores y que necesitamos de la gran valiosa ayuda tuya. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.